¿Alguna vez has sentido que algo en ti está cambiando, pero no sabes explicar exactamente qué? Como si estuvieras al borde de algo, un silencio extraño antes de la tormenta, o tal vez antes de la calma. Quizás aún no te des cuenta, pero ciertas incomodidades no son señales de que todo se está derrumbando. A veces son indicios de que por fin estás listo para vivir la mejor etapa de tu vida. Como analista del alma humana, quiero proponer una mirada diferente sobre estos síntomas. Verás, el inconsciente habla, y cuando empieza a agitarse, a emitir señales confusas, cuando tu rutina habitual ya no te satisface, cuando las relaciones pierden su sabor, cuando lo que antes tolerabas con resignación, ahora empieza a doler más profundamente. Algo dentro de ti se está revelando, y esa rebelión, amigo mío, puede ser tu verdadero yo llamando a la puerta. Pero la verdad es que la mayoría de las personas temen el comienzo de su mejor etapa. Esto se debe a que nunca comienza con aplausos o certezas. Comienza con pérdidas, con dudas, con una cierta incomodidad silenciosa, con un vacío que antes estaba lleno de distracciones y que ahora se niega a ser ignorado. Comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Quiero que imagines conmigo. Estás en una habitación oscura desde hace mucho tiempo. Tus ojos se han acostumbrado. Lo llamas comodidad, pero solo es familiaridad. De repente, se abre una pequeña rendija y entra un rayo de luz. Te deslumbra, te molesta, y tienes ganas de volver a la oscuridad. Pero algo en ti, mucho más antiguo, más profundo, te susurra que es hora de salir. Eso, amigo mío, es la primera señal de que tu alma se está preparando para vivir algo verdadero. Pero no esperes que esta travesía sea tranquila. El comienzo de tu mejor etapa casi siempre se confunde con la peor. Esto se debe a que es el momento en que tu ego comienza a desmoronarse, y, con él, todas las identidades que has creado para sobrevivir: el hijo perfecto, la pareja complaciente, el empleado ejemplar, el amigo siempre disponible. Estas máscaras caen y lo que queda eres tú desnudo, en carne viva. Auténtico. Da miedo, ¿verdad? Sí, porque lo nuevo solo entra cuando lo viejo muere. Pero fíjate bien, a morir aquí no is un final, es una liberación. La oruga siente dolor antes de convertirse en mariposa. El hueso crece con molestias. El útero se contrae antes del nacimiento. Y el alma grita antes de renacer. Quizás estés ahí, sintiendo una irritación constante con todo lo que antes aceptabas en silencio. Personas, hábitos, lugares. Es como si algo dentro de ti estuviera diciendo: esto ya no me sirve. Esa es la segunda señal: el desajuste, el sentimiento de inadecuación, el deseo de desaparecer, no para huir de la vida, sino para encontrar un lugar donde puedas finalmente vivir como eres. Pero presta atención, ese deseo no es un capricho, es un impulso psíquico. El ID, esa parte profunda de la psique que alberga tus deseos más auténticos, comienza a presionar al ego. Empieza a querer hablar más alto que el superyo, ese tirano interno que impone lo que es correcto, aceptable, moral. Y cuando el id comienza a emerger, surgen sueños extraños, impulsos inesperados, incluso comportamientos que no reconoces. ¿Y sabes lo que significa eso? Que la verdad está volviendo, y lo reprimido está llamando a la puerta. La tercera señal es esta: empiezas a soñar más, o empiezas a recordar los sueños que parecen absurdos, simbólicos, perturbadores. No los ignores, son cartas enviadas desde tu inconsciente, y cada símbolo, cada escena, lleva un mensaje. El sueño no miente, solo habla en códigos. Y si estás atento, verás que esos sueños te señalan direcciones que el ego racional nunca se atrevería a considerar. La cuarta señal es el cansancio. No el cansancio físico, sino un agotamiento existencial. Te despiertas ya exhausto, no por el cuerpo, sino porque el alma ya no quiere fingir. Ya no encajas en la versión de la vida que has construido. Eso no es debilidad, es madurez. Es cuando el ego se da cuenta de que mantener una identidad falsa consume demasiada energía y empieza a querer liberarse. Y en ese punto entra la quinta señal. Empiezas a decir más no, y empiezas a pagar el precio por ello. La gente se aleja. Algunos te acusan de egoísmo, otros de frialdad. Pero lo que no saben, y tú empiezas a descubrir, es que cada no que le dices a los demás, en ese momento, es un sí que te dices a ti mismo. Por primera vez, te estás eligiendo a ti mismo. Y eso, para muchos, suena como una afrenta en sí. Elegirse a uno mismo es revolucionario,
y doloroso, porque empiezas a perder a quienes solo les gustaba tu versión sumisa. Tú, sí, automático ante tu silencio cómplice. Pero también aquí nace la sexta señal, la soledad. Pero no cualquier soledad, es una soledad diferente. No la de estar solo, sino la de estar contigo mismo. Empiezas a buscar el silencio, la naturaleza, los libros, los espacios, donde puedes escucharte. Empiezas a darte cuenta de que la mejor compañía es aquella que no exige rendimiento. Y esa compañía, ahora, eres tú mismo en. Y por último, la séptima señal, la esperanza sin motivo. En medio del caos, el miedo y el dolor, hay un punto de luz que no sabes explicar. Una intuición silenciosa de que todo esto tiene sentido. Una extraña confianza de que, a pesar de todo, estás exactamente donde debes estar. Esa esperanza no proviene del ego, proviene del ser, de la parte más profunda y conectada de tu psique, que ya sabe hacia dónde va, aunque tu conciencia aún no lo comprenda. Y estás viviendo esto, tenlo claro, no te estás rompiendo, estás renaciendo. El dolor que sientes es el parto de tu verdadera existencia. No intentes volver atrás, no intentes encajar donde ya no hay espacio para quien te estás convirtiendo. Tu mejor etapa no estará hecha de aplausos, sino de encuentros contigo mismo, con lo más auténtico y libre que hay dentro de ti. Sientes que ya no puedes seguir repitiendo los mismos patrones, ¿verdad? Que ya no soportas sabotearte, amar a quien no te ama, aceptar migajas emocionales, trabajar en lo que te ahoga, fingir que todo va bien. Y tal vez pienses, ¿por qué soy tan intolerante? Siempre he sido más paciente. Pues, yo te digo, con toda la convicción que puede tener un analista, que esa intolerancia es una señal de salud. Es tu yo más profundo diciendo, basta. Lo que antes llamabas tolerancia era, a menudo, anestesia. Y ahora, el efecto de la anestesia está pasando. Empiezas a sentir todo un dolor, frustración, rabia, nostalgia, deseo, emociones que estaban reprimidas bajo capas de conveniencia y supervivencia. Y esta explosión interna puede parecer inestabilidad, pero es un movimiento de verdad, el retorno de lo reprimido. Y como hemos visto tantas veces en la clínica, lo reprimido nunca vuelve como recuerdo, vuelve como síntoma, como angustia, como un grito del alma. En este punto, muchos intentan distraerse en nuevos amores, nuevas metas, nuevas promesas, pero toda distracción que nace del miedo a mirarse a uno mismo es solo un aplazamiento del dolor. Y yo, como analista, te propongo lo contrario, donde te escucha. ¿Qué te está tratando de decir tu dolor? No quiere ser silenciado, quiere ser comprendido. No es tu enemiga, es una mensajera. Te está diciendo que algo tiene que morir y algo tiene que nacer. Pero el nacimiento de lo nuevo requiere un duelo. Duelo por la persona que has sido hasta ahora, por la versión de ti mismo que tuvo que tragarse sapos, que tuvo que engañar a sus propios deseos, que tuvo que sonreír con los ojos llenos de lágrimas para encajar en los afectos de los demás. Y ese duelo duelan porque fuiste fiel a esa versión. Te protegió. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, pero ahora necesita descansar. Y tú necesitas permitirte hacer otra cosa. Verás, no hay evolución sin ruptura. Whining, ruptura, es cómoda. Por eso, tu mejor etapa nunca comienza con paz. Comienza con conflicto, con desorden interno, con desinstalación, porque el alma, para crecer, necesita moverse. Y cada vez que ignoras ese movimiento, enferma. No hay enfermedad. Todo síntoma es un intento de la psique por restablecer el equilibrio perdido en este momento. Tal vez sientas que estás perdiendo el control, pero lo que estás perdiendo no es el control, es el falso control. La ilusión de que, si complaces lo suficiente, serás amado. De que, si eres lo suficientemente productivo, serás valorado. De que, si eres lo suficientemente fuerte, nadie verá tus heridas. Pero la verdad es que no naciste para ser una máquina, ni para ser un escaparate. Naciste para ser humano. Y ser humano es contradecirse, es sentir, es caer, es, sobre todo, transformarse. Y en ese proceso de transformación, algo mágico comienza a suceder. Empiezas a escucharte, no lo que el mundo quiere oír de ti, sino lo que tu silencio tiene que decir. Esa voz que quedó sepultada bajo capas de debería, no puedo, no está bien, vuelve, débil, al principio, pero insistente. Es tu deseo, regresando del exilio,
Freud decía que el deseo reprimido nunca desaparece, se transforma en angustia, en neurosis, en decisiones equivocadas repetidas, 1000 veces. Pero cuando dejas de reprimirlo y empiezas a escucharlo, algo se alinea dentro de ti y te das cuenta de que lo que llamabas mala suerte era, a menudo, la repetición inconsciente del mismo guión psíquico, y que ahora, por fin, puedes escribir uno nuevo. Pero ese nuevo guión solo nace cuando miras atrás, cuando revisitas tu infancia, porque créeme, todo empieza ahí. La forma en que amas, en que te entregas, en que te abandonas, tu dificultad para decir no, ante tu miedo al rechazo. Todo ello tiene sus raíces en el niño que fuiste, en el niño que tuvo que reprimir quién era para ser aceptado, que tuvo que ser fuerte antes de tiempo, que no aprendió a protegerse porque estaba demasiado ocupado protegiendo a los demás. Ese niño aún vive en ti, y cuando estás a punto de entrar en tu mejor etapa, aparecen herido en inseguro pero pidiendo acogida. Y tu trabajo ahora no es callarlo ni ridiculizarlo, es escucharlo, es amarlo, es decirle, ahora soy yo quien cuida de ti. Porque mientras no veas a esa niña, seguirás buscando en los demás la protección que ella no tuvo. Seguirás eligiendo afectos que repiten el abandono, situaciones que repiten la impotencia, personas que reflejan el desprecio, pero cuando la coge, algo se invierte. Deja de buscar fuera lo que le faltaba dentro y comienza a ofrecerse a sí mismo lo que siempre esperó de los demás, en respeto, en cuidado, en verdad, y ese cambio, tan sutil, tan interno, es el verdadero comienzo de su mejor etapa. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo sale bien, ocurre cuando dejas de traicionarte a ti mismo. Ya no necesitas pedir permiso para existir, ni suplicar para que te vean. A partir de aquí, empiezas a construir una vida que respeta quién eres, y no quién has aprendido a fingir ser. Y tal vez te sientas más solo al principio, pero no te equivoques. Esa soledad es fértil, es la pausa antes de la cosecha. Es el intervalo necesario entre lo viejo que muere y lo nuevo que germina la vida. Amigo mío, no recompensa a quienes fingen, florece en quienes tienen el valor de ser. Y si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo todo esto, es porque la semilla ya ha sido plantada. Ahora, el reto es no rendirse antes de florecer. Incluso cuando el proceso sea lento, incluso cuando parezca que nada está cambiando. Porque está cambiando. Donde más importa, te has dado cuenta de que el mayor obstáculo entre tú y tu mejor etapa es, a menudo, la fidelidad inconsciente a un dolor antiguo. No te saboteas porque quieras fracasar. Te saboteas porque, en algún lugar de tu historia, aprendiste que ser feliz es peligroso. Quizás, la felicidad vino seguida del abandono. Quizás cuando te sentiste libre, alguien te castigó. Cuando amaste de verdad, fuiste rechazado. Y así, la mente, ese órgano de supervivencia, aprendió que acercarse al placer puede salir caro, y prefirió la zona segura del sufrimiento conocido. Es una trampa psíquica. El placer se asocia con y el displacer, con la protección. Por eso, a veces, retrocedes justo cuando todo parece ir bien. Terminas relaciones que estaban empezando a funcionar. Saboteas oportunidades que podrían cambiar tu vida. Aplazas tus sueños con justificaciones perfectas. Pero, en el fondo, lo que está operando es el miedo inconsciente a ser feliz. El miedo a volver a perderlo todo poco después. Y aquí, llegamos a un punto esencial. El miedo al placer. Uno de los temas más profundos de la psicoanálisis. Más allá del principio del placer. Exploré esto en profundidad. Hay una fuerza dentro de nosotros. El impulso de muerte, que nos empuja de vuelta a lo conocido, a lo repetido, a lo otro. Es como si la psique, al acercarse demasiado a lo nuevo, entrara en pánico y activara mecanismos de autosabotaje para restaurar el equilibrio anterior, aunque sea perjudicial. Así que no te culpes por no haber llegado a tu mejor momento. Quizás solo estés en guerra con fuerzas internas mucho más profundas de lo que imaginas. Quizás estés intentando amar mientras tu inconsciente sigue atrapado en el primer abandono. Quizás estés intentando ser libre con una mente programada para mantenerse cautiva. Pero aquí está la buena noticia. Nada de lo que ha aprendido. La psique es inmune a la resignificación. El inconsciente es plástico. Y cada vez que actúas de forma diferente, incluso temblando, incluso con miedo, le estás enseñando algo nuevo a tu mente. Le estás diciendo, puedo amar y no ser abandonado. Puedo disfrutar
y seguir sintiéndome. Seguro puedo cambiar sin perderme. Guay, poco a poco, lo nuevo deja de ser amenazante y se vuelve familiar. Sin embargo, este proceso no ocurre sin resistencia. El superyo, esa instancia interna que representa todas las exigencias morales, culturales y parentales, gritará. Te llamará egoísta, irresponsible, desagradecido. Intentará hacerte sentir culpable por elegirte a ti mismo. Y si no eres consciente de ello, creerás que estás equivocado solo porque te estás permitiendo vivir. Pero lo que está equivocado, en realidad, es la estructura que te enseñó a negarte a ti mismo para ser aceptado, y es en ese momento cuando necesitas al ego, tu capacidad para negociar con esas fuerzas internas, de mantener la decisión de cambiar, incluso escuchando las voces internas del miedo. El ego maduro es aquel que reconoce los impulsos del ID, escucha las exigencias del superego, pero actúa desde la realidad. Why la realidad en ese momento es clara. Ya no eres el niño que necesita ser perfecto para no ser rechazado. Eres un adulto que puede elegir cómo quiere vivir, y cuando empiezas a vivir desde esa conciencia, algo cambia. Empiezas a rodearte de otras personas. Gente que no exige máscaras, que no te pide tu versión domesticada, que no se asusta con tu intensidad. Gente que reconoce tu dolor y tu luz. Y más que eso, empiezas a convertirte en ese tipo de persona, para ti mismo. Esto lo transforma todo, porque cuando dejas de exigirte la perfección, empiezas a permitirte vivir. Y vivir de verdad incluye equivocarse, tropezar, volver a intentarlo. Tu mejor etapa no será perfecta, será real. Y eso ya es liberador, pero attention, en este camino tendrás la tentación de volver atrás. El antiguo amor, el antiguo hábito, la antigua zona de confort. Todo eso puede parecer, de repente, más atractivo. Y no porque haya mejorado, sino porque lo nuevo aún da miedo. Es como si el alma dijera, sé que duele, pero al menos sé cómo lidiar con ese dolor. Y ahí es donde debes recordar, en el dolor que te espera. Si vuelves es un dolor conocido, pero estéril. El dolor de seguir adelante es fértil. Es el dolor del crecimiento. También te darás cuenta de que empiezas a perder a personas. Y esa pérdida, al principio, duele como un duelo, pero pronto lo entenderás. No son pérdidas. Son liberaciones. No estás perdiendo personas. Estás perdiendo versiones de ti mismo que las necesitaban. Y eso, por muy solitario que parezca, es una señal inequívoca de evolución en ti. Y entonces surge un nuevo sentimiento, aún tímido, pero potente de gratitud. Gratitud por haber tenido valor, por haberte escuchado, por no haber ignorado la llamada del alma. La vida comienza a devolverte cosas de forma sutil, coincidencia, encuentros, ideas que antes no surgían. Una sensación de paz que ya no depende del exterior. Es como si hubieras atravesado un bosque denso y al llegar al otro lado, te dieras cuenta de que algo de ti se ha quedado atrás, pero también que algo nuevo ha nacido. Ese algo nuevo es el comienzo, no de la felicidad de escaparate, sino de una vida con sentido, y ese sentido no se encuentra fuera. Nace del encuentro entre tu deseo y tu valentía, y quizás ahora, después de tantas rupturas internas, estés más callado, más observador, menos ansioso por responder mensajes, más inclinado a escuchar tu respiración. Ese silencio, que antes te angustiaba, ahora empieza a parecer un alivio, porque por fin, ya no tienes que dar explicaciones, ni justificarte, ni correr detrás de nada. Has empezado a salir del juego, sí, el juego, ese que la sociedad nos enseña. Desde pequeños, ser suficiente, ser admirado, ser útil, ser deseado, pero nunca, jamás, solo ser. Y esa es la paradoja. Solo, cuando dejas de demostrar tu valía, es cuando empiezas a habitarla de verdad. Tu mejor etapa comienza cuando dejas de buscar el valor fuera y empiezas a reconocerlo dentro. Pero mira, ese reconocimiento no viene de la mente, viene del alma, de una sensación de plenitud que surge cuando respetas tus límites, honras tu historia, perdonas tus fallos, cuando te miras al espejo, no para ver si estás presentable, sino para reconocerte. Y por primera vez, no sientes vergüenza. Es, en este punto, donde muchos se emocionan, porque por primera vez se sienten completos. Y esta integridad no tiene que ver con estar curado, feliz o resuelto. Tiene que ver con estar presente, con no abandonarse más, con saber que, pase lo que pase, estás a tu lado. Y eso lo cambia todo. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas
tantas cosas, que no necesitas la aprobación de los demás. El control absoluto del futuro, 1000 distracciones para sentirte vivo. Empiezas a desear calidad, no cantidad, profundidad, no apariencia, ¿verdad? No comodidad. Aquí es donde florece tu intuición. Ese saber silencioso que siempre ha estado en ti, pero que estaba ahogado por el ruido del autosabotaje. Empiezas a sentir lo que es correcto antes de entenderlo, a rechazar antes de saber por qué, a aceptar lo que antes rechazabas y a rechazar lo que antes tolerabas, porque ahora te escuchas a ti mismo y confías en. Pero cuidado, esta nueva etapa trae nuevos retos. El mundo todavía está acostumbrado a tu antigua versión y tratará en muchos momentos de traerte de vuelta. Reaparecen antiguos amores, propuestas seductoras, antiguos papeles que desempeñabas con maestría, y todo ello viene acompañado de una energía de prueba, para ver si todavía encajas allí, si todavía aceptas lo que ya no te representa. Y aquí hay que ser firme, porque es en este momento cuando muchas personas dan marcha atrás a antiguas relaciones, antiguos trabajos, antiguos dolores, y se convencen de que quizás no estaban preparados, pero la verdad es que sí lo estaban, solo que no mantuvieron lo nuevo el tiempo suficiente como para que se convirtiera en algo. Como Doan, se necesita tiempo, se necesita consistencia, se necesita valor para sostener al nuevo yo que están haciendo, porque al principio todavía es frágil. Es como un músculo que se usa por primera vez. Va a doler, va a fallar, va a parecer que no va a funcionar. Pero si insistes, se fortalece, y con el tiempo, miras atrás y apenas reconoces quién eras. Y esa es una de las bellezas más profundas de la psique, es mutable. Puede reconstruirse, siempre y cuando la alimentes con verdad, con presencia, con cuidado, con lo que nunca tuvo y siempre necesitó. En conciencia, verás. No hay una buena etapa sin conciencia. Lo que no se ve, se repite. Lo que no se entiende, se convierte en síntoma. Lo que no se cura, se transmite. Y por eso, tu mejor etapa exige un compromiso radical con la verdad, en tu verdad. No la que esperan los demás, sino la que sientes cuando cierras los ojos. Esa verdad, a veces, es incómoda. Revela que ya no amas a quien decías amar, que quieres cambiar de profesión, que tienes un deseo que nunca te atreviste a confesar, que necesitas más silencio, menos exposición, a más libertad, o más estructura. Y asumir esto requiere madurez. Requiere que aceptes decepcionar a las personas, que aceptes renunciar a ciertas validaciones, que desmontes los personajes que te mantuvieron. Aceptable. Pero solo así se vive de verdad. Fuera de eso, es supervivencia. No naciste para sobrevivir. Naciste para expandirte, para ocupar tu cuerpo, tu tiempo, tu destino. Y tu mejor etapa es cuando dejas de externalizar eso, cuando asumes el protagonismo de tu historia, cuando entiendes que el dolor fue el suelo, pero que florecer depende de tu elección. Y no te engañes. Nadie vendrá a rescatarte, porque el rescate que esperas de los demás es, en realidad, una invitación a reconectarte contigo mismo. Las heridas que querías que alguien curara son heridas que te llaman hacia adentro, que dicen, ven, escúchame, entiéndeme. Y es en ese gesto, en escucharte con presencia, donde todo comienza a cambiar, en empiezas a sentir paz, sin motivo, a sonreír por dentro, a percibir la belleza en los detalles, no porque todo sea perfecto, sino porque estás completo, porque ya no estás tratando de cambiar el mundo para sentirte seguro, estás cambiando tú mismo para habitar el mundo con autenticidad. Y cuando eso ocurre, las cosas cambian a tu alrededor. No porque hayas manipulado el exterior, sino porque tu vibración interna se ha alineado con quien eres. Y el universo responde. No de forma mágica, sino simbólica, como diciendo, ahora sí, estás listo. Empezaste este camino creyendo que la mejor etapa de la vida sería un punto de llegada, un logro en un escenario en el que todo estaría finalmente bien. En trabajo, amor, salud, paz. Pero ahora sabes y sientes que esa etapa no comienza afuera. Comienza dentro, comienza cuando dejas de correr, cuando te enfrentas a ti mismo, cuando finalmente comprendes en el síntoma era una petición de verdad veraz. Todo lo que negaste sobre ti mismo se convirtió en repetición, en sabotaje, en dolor. Y ahora que empiezas a verte, sin máscaras, sin huidas, sin idealizaciones, la repetición cesa, no porque todo se haya resuelto, sino porque te has integrado, has aceptado tu deseo, has asumido tus sombras, has honrado tu historia,
Y eso, amigo mío, es la forma más profunda de libertad. No hay liberación sin conciencia. Y no hay conciencia sin dolor. Por eso, la mejor etapa de tu vida nunca será la más fácil. Será la más honesta, la más profunda. La M-Street es aquella en la que ya no necesitas traicionarte para ser amado, en la que ya no necesitas esconderte para ser aceptado, en la que simplemente puedes hacer o no. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando empiezas a ser verdaderamente tú mismo, el mundo se reorganiza, las relaciones se alinean, el tiempo parece cooperar, atraes lo que resuena con tu frecuencia, y lo que ya no encaja, se va, sin drama, sin implosión. Se va porque ya no pertenece a la narrativa que has elegido vivir antes. Pero eso no significa ausencia de dolor. Significa presencia de sentido. El dolor con significado no enferman, transforman. Y eso es en lo que tu vida comienza a convertirse. Una secuencia de transformaciones con sentido. Aprendes a confiar en los ciclos. Aprendes a aceptar los finales. Aprendes que todo lo que termina es solo el comienzo de otra capa de ti mismo, que está lista para nacer. Y esa confianza no es una fe ciega. Es una certeza silenciosa. Es una sabiduría del cuerpo. Es el conocimiento ancestral de que ya has sobrevivido a todo hasta ahora y de que ya no necesitas sobrevivir. Por fin puedes vivir en la mejor etapa de tu vida. No parecerá una película. Parecerá un suspiro de alivio. Habrá días de aburrimiento, de dudas, de monotonía, pero sobre todo, habrá coherencia. Habrá conexión. Habrá verdad. Estarás tú, íntegro, mirándote al espejo y diciendo, estoy aquí, con todo lo que soy y eso es suficiente. Esta etapa no estará marcada por grandes acontecimientos, sino por pequeñas decisiones. Decidir dormir en paz en lugar de complacer a los demás. Decidir decir no, aunque timbos. Decidir el silencio en lugar de la actuación. Decidir la soledad en lugar de los vínculos superficiales. Decidir perder a personas para no perderte a ti mismo. Y cuando haces eso, día tras día, algo brota. Una autoestima silenciosa, un respeto por ti mismo que no necesita ser gritado. Un amor que nace de la compañía interna. Ya no es el amor que suplica ser elegido, sino el amor que ya se ha elegido a sí mismo, que ya se basta a sí mismo, que, al bastarse a sí mismo, puede compartir sin dependencia, y es en ese punto donde las relaciones cambian. Dejas de querer ser amado para empezar a amar, no como una necesidad, sino como un desbordamiento. Y eso, paradójicamente, te hace más deseado, porque el mundo escucha, aunque sea inconscientemente, la frecuencia de quien se ama. La mejor etapa de tu vida es aquella en la que ya no tienes que demostrar nada, ni luchar por pertenecer, ni disputar la atención, ni vestir trajes que te ahogan solo para encajar en fiestas en las que nunca te han visto. Es la etapa en la que aprendes a salir, a retirarte, a decir, esto ya no es para mí. Sin con gratitud, porque incluso los lugares que te hicieron daño fueron importantes, te enseñaron lo que ya no quieres. Te mostraron qué tipo de dolor ya no estás dispuesto a aceptar. Y eso es sabiduría emocional, en saber a dónde no volver. Y así, sigues adelante. Ligero, no porque no cargues con nada, sino porque solo cargas con lo que es tuyo. Empiezas a construir una vida que no necesita ser fotografiada para ser sentida. Una vida que tal vez parezca simple por fuera, pero que, por dentro es rica en presencia, en conexión, en integridad. Y un día, casi sin darte cuenta, te encuentras sonriendo por estar solo, o llorando, y aún así sintiéndote seguro, o simplemente existiendo, sin ansiedad por cambiar, conquistar, acelerar. Y entiendes, has llegado no a un lugar, sino a ti mismo. Esta es tu mejor etapa, aquella en la que has comprendido el pasado, el futuro no te asusta, y el presente es suficiente, aquella en la que no buscas escapar, sino estar presente, en la que la espiritualidad no es un dogma sino en estado, en la que la paz no es ausencia de conflicto, sino sintonía con tu centro. Y si sientes que estás llegando a ese lugar, celébralo, en silencio, si quieres, pero celébralo, porque has caminado dentro de ti mismo. Has enfrentado fantasmas, has tocado traumas, has roto pactos de silencio, has desmontado máscaras que parecían piel, y aún así, o tal vez por eso, estás aquí en vivo, un verdadero íntegro. Y ahora que has llegado hasta aquí, te pido comparte tu viaje, no como enseñanza, sino como presencia, porque el mundo necesita más gente que viva desde el alma, que mire a los ojos con verdad, que escuche con el cuerpo, que ame con responsabilidad. En tu mejor etapa no es un final, es un comienzo, el comienzo de una vida que nace cuando eliges radicalmente ser quien eres,
Y si este viaje te ha llegado, si ha tocado alguna parte de ti que estaba olvidada, deja aquí en los comentarios lo que has percibido. ¿Qué parte de ti está renaciendo? ¿Qué capa se está curando? ¿Qué dolor te está liberando? No tengas miedo de mostrarte, porque cuando muestras tu alma, permites que otros también se reconozcan. Ahora, respira hondo, tócate el pecho y di, me elijo a mí mismo. A partir de hoy, me elijo a mí mismo, Ann, y con eso, ya estás viviendo tu mejor etapa. Gracias por acompañarme en este análisis. Si has sentido algo verdadero aquí, suscríbete, comparte y sigue sumergiéndote. El inconsciente aún tiene mucho que revelarte.